Un saludo para todos aquellos que en este momento nos están escuchando. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar viendo el capítulo 12 del verso 28 al verso 34, donde dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nuestro entendimiento sea recibiendo la luz del Evangelio, para que nosotros podamos conocerla, para que nosotros podamos disfrutarla, Señor, y vivir de acuerdo, Señor, a tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos, según nos dice el Señor Jesucristo aquí, que realmente el amor es el fundamento de la vida cristiana. Y el amor es la característica que debe identificar, que debe definir la vida de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Y realmente los cristianos son aquellos que aman a Dios, al único y verdadero Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y como dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 6, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, démonos cuenta que el amor a Dios es un mandato, es un mandamiento universal. Y la desobediencia precisamente a este mandamiento pues trae juicio, trae el castigo eterno. Y el infierno prácticamente estará poblado por aquellos que se negaron a amar a Dios. Recordemos que este texto está enmarcado el día miércoles de la Semana Santa. Recordemos que en las enseñanzas anteriores hubo dos confrontaciones, tanto con los fariseos como con los escribas. De tal manera que este día miércoles de Semana Santa, el Señor pasó la mayor parte de su tiempo allí en el templo, estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y precisamente el día anterior, el día martes, había expulsado a los vendedores corruptos que estaban allí haciendo del templo del Señor un lugar de mercadeo. Y como él mismo lo afirmó, una cueva de ladrones. Y por esto, pues los dirigentes religiosos de Israel y en particular los saduceos, pues estaban indignados por este ataque que el Señor había hecho en el templo, perdón. Y de igual manera también los del Sanedrín. El Sanedrín estaba furioso contra el Señor Jesucristo por todo lo que él estaba enseñando, por todo lo que él estaba compartiendo al pueblo y porque estaba desenmascarando realmente el sistema religioso fariseico como algo corrupto, como algo que estaba totalmente fuera de lo que Dios había querido para su pueblo. También sentían celos por la popularidad que el Señor tenía entre el pueblo.
Y por estas razones, pues ellos decidieron matar al Señor Jesucristo, acabar con esa amenaza que representaba a él, tanto para la influencia y el poder que ellos tenían. Y por esto, pues, procuraban desacreditarlo de manera pública, allí ante los ojos del pueblo. Y habían planeado incluso echarle mano, detenerlo, como lo dice allí Mateo capítulo 21, verso 46, donde dice así la palabra del Señor: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. De tal manera que este liderazgo religioso necesitaba encontrar la manera de que el Señor fuera rechazado por el pueblo. Por eso le tendían estas trampas para que cayera en alguna de ellas y además poder detenerlo para que los romanos lo pudieran ejecutar, porque recordemos que los judíos no tenían la autoridad y el derecho para ejecutar a alguien, solamente a través de los romanos, que era el imperio que en ese momento estaba gobernando al pueblo judío. Y querían precisamente hacerlo parecer delante de las autoridades romanas como una persona que iba en contra del César. Y pues con el fin de lograr este objetivo, el Sanedrín intentó atrapar a Jesús con una serie de 3 preguntas. Recuerden que ya vimos los 2 primeros. La primera fue cuando los fariseos y los herodianos se juntaron para tentar al Jesús, y después los saduceos. Y en ambas ocasiones pues habían fracasado totalmente y quedaron fue ellos avergonzados. Pero en este pasaje se describe un tercer y un último intento que vamos a ver a continuación. Muy bien, entremos a nuestro texto. Dice la palabra allí en Marcos capítulo 12, verso 28, la primera parte. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Entonces, fijémonos si aquí apareció uno de los escribas e inició otra discusión. Como dijimos anteriormente, es la tercera confrontación. De tal manera que después de estos 2 fracasos anteriores que ellos habían planeado, pues estaban otra vez listos para volver a atacar al Señor Jesucristo. Ahora, estos miembros del Sanedrín, como lo menciona allí Mateo capítulo 22, verso 34, donde dice así: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, nuevamente se reunieron. Y fijémonos que esto es el cumplimiento de la profecía que se encuentra allí en el capítulo 2 del libro de los Salmos, verso 2, donde la palabra de Dios dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahora, este escriba particularmente, pues era fariseo, como la mayoría de estos escribas, y también se les da el nombre em, a estos escribas como intérpretes de la ley. Y también otro título que se les da es el de doctores de la ley. O sea que estas personas eran personas eruditas, estudiosos profesionales y especializados en la interpretación y en la aplicación de la ley de Moisés, o sea, la ley del Antiguo Testamento, y de todas las regulaciones rabínicas. Y por esta razón también se les dio el título de rabinos, que quiere decir de grandes, y ese título lo apreciaban mucho. Y aunque otras personas también que enseñaban la palabra de Dios también podían recibir este título. Muy bien, así que estos escribas eran esos intérpretes, eran los teólogos de ese sistema religioso que practicaban los fariseos. Pues sin duda este fariseo fue enviado por el Sanedrín para desacreditar al Señor Jesucristo, pero este hombre pues parece haber sido un poco más sincero en su pregunta, en su averiguación, que las 2 delegaciones anteriores que ya habían venido a enfrentar al Señor Jesucristo.
Y parece que este saduceo pues también había escuchado todo el argumento que el Señor les había dado a los saduceos acerca de la resurrección. Por eso aquí Marcos señala que los había oído disputar, después que los había oído disputar, o sea que reconoció que el Señor Jesús les había respondido bien a esos saduceos. Muy bien, continuemos con la parte B del capítulo 12, verso 28. Dice, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, démonos cuenta que esta pregunta parece ser una pregunta muy sencilla, ¿cierto? A diferencia de las dos preguntas anteriores que pretendían atrapar a Jesús en alguna respuesta incorrecta y que de por sí eran una trampa para que el Señor Jesucristo cayera. Ahora, los fariseos creían que el mensaje que el Señor Jesucristo estaba predicando era contrario a las enseñanzas de la ley de Moisés. Y aunque los fariseos y los saduceos no estaban de acuerdo en muchos textos de las escrituras del Antiguo Testamento, lo que sí concordaban es que los 5 primeros libros de Moisés sí eran libros inspirados, eran las escrituras inspiradas. O sea que esta pregunta podría definir algo que estaba bien claro tanto para los fariseos como para los saduceos. Y lo que el Sanedrín pues estaba esperando que el Señor Jesús respondiera era que diera alguna respuesta que no se encajara dentro de ese mandamiento que se encontraba dentro de la ley de Moisés y de esa manera podían desacreditarlo delante del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo pues reverenciaba a Moisés como el hombre y el personaje más grande del Antiguo Testamento. Recordemos que fue a través de la mano de Moisés que el Señor sacó a Israel del cautiverio de Egipto, que lo dirigió por 40 años en su trasegar allí por el desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. Fue el mismo Moisés quien recibió las tablas de la ley y quien llevó al pueblo realmente a experimentar la presencia de Dios. De tal manera que para el pueblo judío Moisés pues era el personaje supremo, el personaje central en la historia del pueblo de Israel. Y creían pues que nadie más podía estar más cerca de Dios de lo que estuvo Moisés. Como dice allí Éxodo capítulo 33, verso 11, dice así la palabra del Señor, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. De tal manera que si el Señor Jesucristo contestaba la pregunta que el escriba le estaba haciendo y poniéndose él mismo por encima de las enseñanzas de Moisés y de la ley que fue dada por medio de Moisés, pues el Sanedrín podía acusarlo de ser un hereje y desacreditarlo delante del pueblo. Pero vemos que si estos miembros del Sanedrín hubieran escuchado el Sermón del Monte, pues ellos habrían sabido que el Señor Jesús se negó a hacer cualquier intento de alterado, de suprimir las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, como lo dice allí precisamente el Evangelio de Mateo, capítulo 5, perdón, versos 17 y 18, donde dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De tal manera que esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, había sido discutida, había sido analizada y debatida entre los rabinos. Según se registra en los escritos rabínicos, pues determinaron que había 613 leyes en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, en el Génesis, en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y cómo llegaron ellos a esa cantidad?
pues ellos decían que el texto de los 10 mandamientos en el libro de los números precisamente contenían 613 letras en el texto hebreo, esos 10 mandamientos. Y lo que hicieron los rabinos fue que fraccionaron esas 613 leyes en 248 afirmaciones positivas y 365 prohibiciones negativas. De la misma manera, también los rabinos dividieron estas leyes en leyes fuertes, que eran leyes que eran absolutamente vinculantes, y leyes suaves, que eran menos obligatorias. Ahora, no es que sea mala esa distinción. El mismo Señor Jesucristo hizo una división similar cuando reprende a los fariseos, y esta reprensión se encuentra allí registrada en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, versículo 23 también, donde dice así la palabra del Señor: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Ahora, pues los rabinos finalmente nunca pudieron llegar a un consenso en cuanto a cuáles eran las leyes más fuertes y cuáles eran las leyes más suaves. Ahora, nos podemos dar cuenta que este es un dilema que enfrentan todos los legalistas. Al ver que pues no era posible cumplir con las 613 leyes, pues los rabinos se enfocaron en guardar las leyes más fuertes o las más importantes según su propia visión. Ellos esperaban que esa forma de ver las cosas y de hacer las cosas sería satisfactorio para Dios. Ahora, pero esto se convertía también en una carga insoportable, y permanentemente estaban tratando de reducir esa lista de leyes fuertes a unas pocas leyes clave o importantes. De tal manera que ya al no poder guardar ni siquiera estas pocas leyes, lo que hacían era comenzar a guardar las tradiciones hechas por hombres, que eran menos difíciles de cumplir, de guardar. De ahí precisamente la pregunta de este hombre, de este intérprete de la ley, tratando aún de reducir más los mandamientos. Por eso este hombre pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y veamos lo que dice los versículos 29 al 31. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora vemos a través de esta respuesta del Señor Jesucristo cómo fue una respuesta perfecta, cómo fue una respuesta exacta. Él citó pasajes del Antiguo Testamento. El primero se halla allí en Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5, y el segundo se halla en Levítico, capítulo 19, verso 18. Ahora, estos textos eran bien conocidos por los judíos, de tal manera que él se puso también del lado de Moisés, con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, este mandato que el Señor Jesús llama como el primer mandamiento de todos es, como dice ahí: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la verdad más básica, es la verdad fundamental de todo el Antiguo Testamento, y se le conocía precisamente como el Shema de Israel, que en hebreo precisamente la traducción del hebreo es oye, así como comienza el verso 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y este Shema
lo recitan a diario los judíos religiosos y forman parte precisamente de la adoración del día de reposo en la sinagoga. Ahora, cuando este Shema fue revelado, pues Moisés tenía más o menos unos 120 años de edad. Se hallaba ya casi al final de su vida y estaba otra vez entregando la ley de Dios al pueblo judío. Y recordemos que por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de su incredulidad, el pueblo había estado vagando por 40 años en el desierto. Y durante ese tiempo, pues había muerto toda la generación de israelitas que habían salido de Egipto. Personas desobedientes, personas incrédulas, idólatras, ¿sí? Ahora una nueva generación entraría y poseería la tierra prometida. Y precisamente este libro de Deuteronomio relata una serie de mensajes que el Señor dio a través de Moisés al pueblo, donde les estaba recordando lo que Dios requería de ellos. Y más tarde precisamente serían escritas precisamente para que las generaciones posteriores pudieran recordarlas y conocerlas. Ahora, el tema del libro de Deuteronomio se encuentra bien expresado en el capítulo 5, versos 32 y 33, donde dice así la palabra del Señor. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. De tal manera que con esta base, Moisés comienza el capítulo 6 precisamente, reiterando, repitiendo nuevamente al pueblo que el propósito pues era enseñar estos mandamientos para que el pueblo obedeciera a la voz de Dios cuando el pueblo entrara a la tierra prometida. Miremos lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 6 de Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, en los versículos 4 y 5, Moisés da el motivo para esa obediencia y fue la que el Señor Jesucristo pues cita en su respuesta a este escriba. Y lo que está diciendo él es que la obediencia no puede ser simplemente externa, sino que debe ser una obediencia interna del corazón, motivada por un amor fiel hacia el único y verdadero Dios. Ahora, la palabra amor se traduce de un término griego del verbo agapao, que es el amor de la inteligencia, que es el amor de la voluntad, del propósito, de la decisión, del sacrificio y la obediencia. Es el amor verdadero, es el amor que el apóstol Pablo describe allí en su capítulo número 13, en la primera carta que él dirige a los Corintios, que no debemos confundirlo con otro tipo de amor que es el amor pileo, que es el amor de la atracción. Ahora, démonos cuenta que el amor está relacionado con el temor a Dios, como acabamos de mencionar allí en Deuteronomio 6:2. Ahora, esa respuesta de amor se basa en el conocimiento de Dios, en que sepamos quién es Dios, tener un conocimiento genuino del único y verdadero Dios. Como bien lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 9, donde dice así la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
de tal manera que nuestro gran Dios es el único que debe ser adorado, como dice allí en Éxodo capítulo 20, verso 3, donde dice así la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, démonos cuenta que este Shema eh, requiere que Dios sea amado con todas nuestras facultades. Y precisamente aquí, en primer lugar, se cita al corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahora, para los hebreos, el corazón es el centro de la identidad de una persona. Es la fuente de todos los pensamientos, las palabras y las acciones. Por eso el sabio allí en Proverbios capítulo 4, verso 23, ordena, dice así la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tal manera que el amor por Dios debe fluir de lo más profundo del ser de un individuo. Y sigue diciendo el Shema: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y cuando se está refiriendo a alma, se está refiriendo precisamente a las emociones, al asiento de esas emociones. Dice también: y con toda tu mente. Y esta mente abarca la voluntad, las intenciones, los propósitos. Y termina diciendo: y con todas tus fuerzas. Aquí pues se refiere a la energía física, a la energía funcional. De tal manera que lo intelectual, lo emocional, lo volitivo y todos los elementos físicos de la personalidad deben estar involucrados en ese amar a Dios. O sea que el amor verdadero por Dios es un amor inteligente, es un amor además emocional, un amor voluntario, un amor activo. Así que en resumidas cuentas es un amor total, es un amor integral, una adoración particular, de tal manera que el amor incondicional que Dios ha manifestado a los creyentes al entregar a su Hijo, ese amor de Dios hacia nosotros debe ser correspondido con una devoción total, con una devoción completa. Y a lo largo del libro de Deuteronomio hay recordatorios repetitivos para que ese amor sea un amor verdadero hacia Dios. Pero aquí vemos cómo los dirigentes y el mismo pueblo de Israel en la época del Señor Jesucristo, y como ha ocurrido a través de la mayor parte de la historia, pues estaban lejos de amar de verdad a Dios. Ellos conocían, estaban conscientes del Shema, estaban conscientes de la infinidad de mandamientos que ellos tenían en el Antiguo Testamento, y particularmente los mandamientos en que se indicaba amar a Dios, pero ellos no lo hicieron así. O sea que no había esa obediencia interna. O sea que la religión judía prácticamente había quedado reducida a un poco de rituales externos, a una cantidad de cosas legalistas. Y por esa misma razón, ese mismo día, el Señor Jesucristo denuncia a los escribas y a los fariseos con un lenguaje bastante fuerte, un lenguaje impactante y a veces que causa temor. Lo vemos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 25 al 28, donde dice así la palabra del Señor: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera
a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora, nadie puede amar perfectamente a Dios ni guardar la ley como Dios mismo lo exige. Miremos lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema también, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46, donde dice así la palabra del Señor. Porque no hay hombre que no peque. De igual manera, también allí en el Salmo 14, verso 1, dice así: no hay quien haga el bien. Y en el Salmo 143 dice, 43, 2 dice: no se justificará delante de Dios ningún ser humano. Y allá también en Proverbios capítulo 20, verso 9, dice: nadie puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Y en Eclesiastés 7:20 dice la palabra del Señor: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De tal manera que la ley no nos fue dada como un medio de salvación. A través de la ley nadie puede ser salvo. Vémonos que la ley es nuestro ayo, es nuestro tutor que nos lleva a Cristo, como lo dice allí Gálatas 3:24, donde dice así la palabra del Señor: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, el Shema y el resto de los mandamientos de Moisés allí en el libro de Deuteronomio, pues lo que debió haber causado al pueblo hebreo era traer una convicción de que nunca podrían guardar por su propio esfuerzo y por sus propias capacidades todos estos mandamientos. Por esa razón debió haber una actitud diferente en el corazón del pueblo judío, como lo hizo aquel publicano allí delante de Dios, ahí donde en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 13, donde este publicano gritaba al Señor diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Muy bien, como dijimos anteriormente, esta cuestión de amar a Dios divide a todas las personas en dos categorías: los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Precisamente allí en Éxodo capítulo 20, de versos 4 al 6, dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y nuevamente en Deuteronomio capítulo 7, versos del 9 a 10, Moisés vuelve a repetir este mandamiento, este deseo del Señor. Dice así la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. De tal manera que aquellos creyentes que han sido perdonados, que han podido comprender y entender y tener una convicción de que no han amado a Dios con la devoción que Él merece, esos cristianos anhelan aún más cada día amar a Dios, amar al Señor Jesucristo. Y en el otro grupo están los incrédulos que no aman para nada a Dios. Y como lo menciona también Pablo allí en su carta, en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22, donde dice así la palabra del Señor: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene.
Muy bien, ahora el Señor también dice que el segundo mandamiento, y fijemos que ese segundo mandamiento pues es fundamental y es inseparable de ese primer mandamiento. En el primer mandamiento pues se requiere toda la obediencia de amor hacia el Señor Jesucristo. Y Él dice que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Citando también en un texto del Levítico capítulo 19 verso 18, donde dice así la palabra del Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y estos dos mandamientos están vinculados, tanto el amar a Dios como el amar al prójimo, como lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 20, donde dice así la palabra del Señor: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dentro de este grupo del prójimo, del hermano, se encuentran también los enemigos. Veamos lo que dice allí Mateo capítulo 5 versos 43 al 47, donde dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? De tal manera que este grupo de fariseos y de saduceos eran orgullosos, eran arrogantes y no cumplían, no amaban a Dios y mucho menos a su prójimo. El mismo Señor Jesucristo lo ilustró en una de sus parábolas, precisamente en la parábola del buen samaritano. Ahora, este mandamiento pues no debe distorsionarse en un llamado al amor propio, ¿m? El cual ese amor es natural. ¿Ah? Hoy en día se está haciendo un énfasis más en el amor propio. Y muchas veces el problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo y no ama a su prójimo. Aquí precisamente la enseñanza del Señor Jesús es que debemos tener el mismo amor y cuidado por nuestros semejantes, por las personas extrañas y aún por los enemigos, el mismo amor que tenemos por nosotros mismos. Y el mismo Señor Jesucristo fue quien escogió estos dos mandamientos. Y como dice allí en Mateo capítulo 22, verso 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que estos dos mandamientos están resumiendo todos los 10 mandamientos. Y recordemos que los 4 primeros mandamientos exigen características relacionadas con el amor hacia Dios. Y los últimos 6 precisamente escriben esas características del amor por el prójimo, por el ser humano. Muy bien, ahora miremos cuál fue la reacción de este escriba. Miremos lo que dice el capítulo 12, versos 32 y 33 de Marcos. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.
Muy bien, démonos cuenta que la afirmación que este escriba hace acerca de la respuesta que el Señor Jesús da, pues es correcta. ¿M? Estaba señalando precisamente el fracaso de ese último intento del concilio para querer atrapar al Señor Jesucristo. Y allí precisamente en el atrio del templo ese hombre se dio cuenta de que la respuesta del Señor era correcta y reconoció a Jesús como un verdadero maestro, un maestro de la verdad, y que lejos de ser enemigo de Moisés, como el Sanedrín le acusaba falsamente, Jesús estaba en perfecto acuerdo con él. Y como dice aquí la palabra de Dios, que el escriba había respondido sabiamente, el Señor Jesucristo le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, a diferencia del joven rico que se alejó, este escriba, eh, esperemos que no haya dado la espalda a la verdad del Señor y se haya alejado. De tal manera que este intento de el concilio de desacreditar al Señor Jesucristo, de querer destruirlo, pues terminó en un total fracaso. Por eso dice la palabra que después ninguno osaba preguntarle. ¿Mm? Aunque más adelante el mismo Señor Jesucristo haría una pregunta a todos aquellos dirigentes religiosos que ellos no pudieron contestar. Eso lo veremos más adelante. Muy bien, pero aquí queremos resaltar y que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta cómo estamos nosotros realmente amando a Dios. Estamos amándolo con todo lo que nosotros somos, con todas las facultades que el Señor nos ha dado. Estamos amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué tanto realmente amamos a Dios? Es bueno que meditemos, es bueno que en oración podamos examinar, pedirle al Señor que nos permita examinar nuestro propio corazón y ver qué tanto amor hay realmente por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Pues este es el fundamento de todo el cristianismo, es el fundamento de la ley, es el fundamento de los profetas. Si no estamos amando al Señor con todo lo que nosotros somos, aunque nuestro amor todavía sea imperfecto, nuestro amor perfecto estará el día en que estemos delante de la presencia del Señor allí con cuerpos glorificados. Pero mientras estemos aquí, cada día tenemos que procurar amar al Señor un poco más. Pedirle al Señor que por su Espíritu Santo cada día podamos nosotros acercarnos más a Él y amarlo con todas las facultades de nuestro ser. Y ese amor, ese crecimiento en el amor a Dios debe también manifestarse en el amor hacia nuestros hermanos, en el amor hacia las personas que están alrededor nuestro, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros familiares, hacia nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros vecinos, las personas que están a diario alrededor nuestro en nuestros trabajos, aún extenderse aún a nuestros enemigos. Padre, yo te doy gracias, amado Dios, por esta preciosa palabra. Señor, que ese Shema, que nuestros oídos estén atentos a esa voz tuya, Señor, y que nuestro corazón esté diligente a obedecerte. Que cada día podamos crecer, Señor, en ese amor hacia ti, oh Dios. Así como tú nos has amado incondicionalmente, Señor, de igual manera podamos manifestar nuestro amor hacia ti, absoluta y totalmente, Señor. Oh precioso Dios, y que ese amor hacia ti también se refleje y se manifieste en el amor que tengamos nosotros hacia nuestro prójimo. Padre, yo te doy gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Ahí vemos reflejado la inmensidad de tu amor, en que tú enviaras a tu Hijo como hombre, como sacrificio, como expiación, como pago por nuestros pecados. Gracias, amado Dios,
porque tu palabra dice que de tal manera tú has amado al mundo que entregaste a tu propio Hijo para darnos salvación, para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, amado y precioso Señor, te damos en el nombre de tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, y por la iluminación que tu Espíritu Santo trae, Señor, a nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Amén.